Clave genética 60. Sidi, justicia divina. Don, realismo. Sombra, limitación. El crujir de la nave. Par programado, 56 claves genéticas. Anillo codónico, el anillo del Gaia. 19, 60, 61. Fisiología, colon. Aminoácido, insuleucina. La sombra de las 60 claves genéticas es la limitación, el círculo cerrado de conocimiento. La 60 sombra representa una de las fuerzas más poderosas, responsable de empujar a la humanidad en sentido contrario a la evolución. Es el poder de retroceso y la limitación, lo que significa un contrapeso de la vida. Cuando uno se rinde constantemente a la frecuencia de su sombra, esta clave genética cataliza la muerte. La 60 sombra descubrirá tu capacidad de recibir las facultades que te ha otorgado la vida, y lo hará principalmente congelando tu vida en patrones que con el tiempo serán cada vez más estrictos. En nuestro mundo moderno, la 60 sombra parece estar por todos lados. Aparece donde quiera que la imaginación y la innovación son aplastadas por la burocracia, o de donde mujeres y hombres parecen haber olvidado qué significa ser humano. La verdad es que si una gran proporción de la población mundial vive aún en la pobreza, mientras que exigua minoría prospera, se debe en buena parte a la sombra de las 60 claves genéticas. Hasta este momento de la evolución humana, todos nuestros sueños de un mundo armonioso se han visto frustrados por una sola fuerza, la sombra de la limitación. A veces parece que hay una fuerza empeñada en mantenerlas lejos de su manifestación, no importa lo bueno que sean nuestras intenciones. Pero esta 60 sombra es también un potente código de liberación colectivo para alcanzar la armonía de nivel superior. No forzará el paso, sino que esperará una sola cosa: tiempo. Toda la vida sigue ciclos de tiempo. Esta es la gran revolución que hay detrás del hexagrama original de I Ching. Sus 64 símbolos o hexagramas contienen los códigos secuenciales que el desenvolvimiento del gran plan de la naturaleza. A no ser que puedas escapar de su frecuencia, la 60 sombra te impedirá ver que la vida ha incorporado un mecanismo para autocorregirse. En el nivel de la frecuencia de la sombra, la consecuencia es que desconfiarás del fluir de la vida. A veces, el flujo de la evolución parece haberse detenido o bloqueado, y esto se pone de manifiesto como una incapacidad humana para romper con las estructuras y los patrones establecidos. La 60 sombra y su correspondiente don tienen que ver con las estructuras. La ley de todas las formas es que ninguna estructura puede durar. Todas y cada una de ellas vienen programadas para deteriorarse y finalmente morir. Esta sola afirmación te abre a una intensa visión de tu vida. La 60 sombra se refiere al exceso de confianza de los humanos en las estructuras y a la consecuente muerte de algo realmente importante: la magia. La magia gira en torno a los eventos que no siguen las leyes lógicas y secuenciales. La magia es espontánea, altamente mutable, impredecible e incontrolable. Su naturaleza superior está más allá de cualquier significado o comprensión. La 60 sombra es la mayor enemiga de la magia. Su único propósito es controlar el flujo de la vida e impedir que suceda cualquier cosa original. Uno de los lugares donde mejor podemos observar la presencia de la 60 sombra es en el reino de las leyes humanas. Los humanos creamos cuerpos legislativos que rigen nuestras sociedades y después armamos sofisticados sistemas legislativos que implementan esas leyes.
El propósito original de nuestras leyes era proteger al inocente y garantizar que se hiciera justicia con quienes las transgredieran. Sin embargo, la propia estructura está a menudo tan empantanada en sus propias limitaciones que deja de operar eficazmente y muy a menudo se vuelve totalmente inoperante. En el mundo de hoy día, la burocracia es la grandísima limitación que tenemos para poder crear una sociedad universal basada en la paz. De hecho, hay tantas leyes en tantas sociedades que los humanos terminamos limitados para poder ver o poder funcionar más allá de nuestro pequeño cúbiculos. Las leyes, mientras pueden ser sociales, religiosas, morales o económicas, eso da igual. El par programado para la sombra de la 60 clave genética es la 56 sombra, la distracción. Y es fácil ver cómo este dúo de claves genéticas conspiran para que el ser humano no pueda ver qué es lo que realmente quiere hacer. Estamos tan enterrados bajo nuestras propias estructuras y nos distraemos tanto con ellas que perdemos de vista nuestras intenciones originales. El mundo económico es una de las grandes estructuras limitativas de nuestro planeta. El dinero es una enorme restricción para la humanidad. Su existencia genera tal cantidad de leyes que amarra y controla nuestras actuaciones. Mientras exista el dinero sobre nuestro planeta, nuestra especie continuará atrapada en las limitaciones últimas de la materia. Hasta que el dinero no sea erradicado por completo, no podremos disfrutar de una verdadera libertad material. Todas las estructuras se disuelven y se derrumban con el tiempo. Esta ley se puede observar a lo largo de la historia, en el inevitable declive de cada uno de los grandes imperios que ha habido sobre la Tierra. Es importante entender que es siempre la estructura en sí la que causa el declive. Las estructuras son parte esencial de la vida. Por lo tanto, todas las estructuras son ampliables. El cuerpo en sí mismo es una estructura ampliable, como lo es también la Tierra. Hasta que la forma pueda ser transmutada, se necesitarán las estructuras, pues es la manera en que la conciencia puede continuar penetrando la forma. Esta es la clave que los humanos debemos recordar. La 60 sombra crea un apego y una dependencia excesivos de la forma, en vez de hacer hincapié en el espíritu o idea que la habita. El aspecto más elevado de la 60 don es la noción universal de la justicia divina. El 60 Shidi, donde se pueden ver qué sucede cuando el hombre intenta capturar este hermoso concepto en una estructura material. Cómo se pervierte fácilmente y cómo con frecuencia se ahoga en la letra pequeña legal. El otro lado de la sombra de la limitación tiene que ver con el pasado. En todo tiempo y en todo lugar donde la gente se queda bloqueada a causa de una mentalidad anticuada, está funcionando la 60 sombra. Es una sombra que aborrece lo nuevo, lo innovador, lo original. Es la némesis del cambio y de la juventud. Se trata de un arquetipo arraigado en lo profundo del ADN que ha tratado siempre de controlar y suprimir la jovialidad del mundo. Muchas de las estructuras rígidas de los sistemas en nuestra escuela moderna se aseguran de que las mentes de los jóvenes sean estructuradas, homogeneizadas y enlatadas desde una edad temprana. Para los niños, una de las grandes limitaciones consiste en verse forzados a permanecer sentados en el interior de un aula, detrás de un pupitre, a una edad en la que desean sus cuerpos es correr y explorar la vida. Esta imposición temprana de estructura en el desarrollo mental, corporal y emocional de los niños ha creado como consecuencia una cadena de comportamientos reaccionarios de los niños hacia todos los demás niveles de la sociedad. No se puede enjaular la frescura sin que ello se vuelva luego en tu contra.
La religión es uno de los grandes campos en los que se puede ver el verdadero poder de las 60 sombras. Las leyes morales impuestas en nuestras sociedades por los sistemas religiosos son los más antiguos del planeta. Las leyes cósmicas, morales, existen sin necesidad de sistemas o estructuras que la ejecuten. Cuanto más las hacemos cumplir, más reacción surge en contra de ellas. Y como consecuencia, más las tenemos que vigilar. Este es el clásico ciclo de retroalimentación. Es una pesadilla de control y reacción que se perpetúan a sí misma. La 60 sombra insistirá, por ejemplo, en que cada palabra del Corán o de la Biblia se tome al pie de la letra. Adhiérese de forma estricta a este tipo de antiguos códigos y leyes es profundamente limitativo y restrictivo para el espíritu humano. No necesitamos que nos digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos los medios para saberlo por nosotros mismos. Cualquier código o sistema que no se pueda cuestionar o adaptar a los nuevos tiempos es una potencia cesante y por lo tanto está destinada a desaparecer con el tiempo. Desde luego, la mayor limitación de todas es la propia capacidad de pensar. Allí es donde la 60 sombra intenta estrangular la posibilidad de vida al nivel individual. Por nuestros condicionamientos culturales, la mente se acostumbra a pensar con determinadas estructuras y esas estructuras se vuelven herramientas cómodas. Hay una relación química directa entre la clave genética 60 y 61, a través de su anillo codónico asociada en el anillo del Gaia. La inspiración, el 61 don, es lo que sucede cuando tu mente rompe por un momento con sus estructuras habituales. La mayoría de la gente, por ejemplo, no piensa mágicamente, es decir, no deja la puerta entreabierta para que la inspiración pueda colocarse en cualquier momento. La causa más importante de la muerte de la magia es el circuito cerrado de pensamiento que se da cuando la mente sigue patrones familiares o sistemas de creencias una y otra vez, sin la capacidad de pensar fuera de esta celda. En última instancia, es por este círculo cerrado de pensamiento por donde entran en el mundo todas las formas autolimitativas. La naturaleza represiva desestructurada. Cuando se reprime la 60 clave genética, el resultado es la falta de estructura en la vida de una persona. A nivel celular, puede causar incluso problemas físicos o enfermedades, porque estas estructuras sostienen el funcionamiento psicológico del organismo. Las vidas de tales personas nunca parecen ser armoniosas, ya que están desfasadas con respecto a su verdadera naturaleza. Necesitan estructuras fuertes, familia, carrera y sentido de dirección. Sin este tipo de estructuras están a la deriva en el mundo y su potencial parece malgastarse. Da la sensación de que nunca se involucran en nada que dure y de que siempre están cambiando sus circunstancias. Tienen miedo de las estructuras y de los compromisos, y este miedo les impide encontrar los aliados y las circunstancias adecuadas para que sus facultades puedan florecer. La naturaleza reactiva es rígida. Cuando la 60 sombra se manifiesta a través de un carácter enojado, se convierte en rigidez y control. Estas personas no pueden permitir que otros cuestionen lo que ellas hacen o dicen. Se comportan como si estuvieran más allá del reproche y si alguno los contraria, arremeterán contra ellos con furia. El carácter reactivo de esta sombra crea una excesiva dependencia de la forma y de las estructuras, en detrimento del espíritu o idea original que lo anima. Este tipo de seres asumen que cualquier nueva idea o manera de hacer las cosas es una amenaza para su seguridad y reaccionan en consecuencia. No tienen una comprensión real de las relaciones, ya que no pueden permitir que otros transgreden sus propios códigos de comportamiento u opiniones. A menudo,
a menos que sean capaces de soltar su intención de dominar totalmente la vida, es muy probable que se marchiten y caigan en declive. El don de la 60 clave genética, el realismo. El sentido común de la magia. Las personas con el 60 don son muy apreciadas en el mundo por una sencilla razón. Comprenden las limitaciones del mundo de la forma y por lo tanto conocen las leyes para manifestarse en él. Esto es lo que significa realismo en el marco del 60 don, la habilidad de equilibrar jovialidad y sabiduría, idealismo y estructura. Es muy bonito tener una idea que pueda cambiar el mundo, pero sin el realismo del 60 don, esa idea probablemente no llegará nunca a nada. Otro sinónimo para describir el 60 don podría ser el sentido común. El sentido común es inherente a todos los seres humanos, pero se pierde cada vez que una persona o sociedad se aferra demasiado a marcos y estructuras. A través del sentido común, los seres humanos evolucionamos y cooperamos en la creación de un modo eficiente y armonioso. El poder y la capacidad inherente al don de la 60 clave genética no deberíamos tomarse nunca a la ligera. Las personas con el 60 don comprenden que para que algo nuevo eche raíces en el mundo de la materia, se deben seguir unas ciertas reglas. La principal ley de la manifestación en el mundo material se funda en la estructura. La innovación sin estructuras simplemente no es duradera. La semilla necesita su cáscara dura para protegerse y el río necesita sus riberas para indicarles el camino. El 60 don se refiere a crear fuertes bancadas para dirigir y canalizar la energía del cambio en el mundo. Ser realista en el sentido del 60 don significa comprender que existe en el mundo una enorme cantidad de burocracia que hay que confrontar. La metáfora clásica para el papel que desempeña este don es la de injertar un joven y vibrante brote en un poderoso y viejo rizoma. En esta metáfora, el 60 don es el rizoma, que representa la habilidad de trabajar con las leyes que ya existen y las tradiciones del mundo, e introducir cambios dentro de ellas en vez de a pesar de ellas. Los portadores del 60 don son maestros en crear estructuras, ya sean mentales, emocionales o físicas. Estas estructuras llevan consigo las bases para la generación de nuevas ideas y energía, y como tales, son de menor importancia que la energía que se manifiesta a través de ellos. Esto es lo que sabe el 60 don, que la estructura puede cambiar o incluso desaparecer, pero que su espíritu interior seguirá, y si es necesario, encontrará una nueva estructura que lo soporte para continuar. El 60 don es como la nave espacial que lleva al hombre a la luna. Una vez que el hombre ha alcanzado la luna, la nave espacial ya no se necesita más, pero su creación permite que evolucionen otras estructuras más avanzadas. Por llegar aún más lejos, este símil, el don del realismo, tiene que ver con mantener el equilibrio entre la idea de llegar a la luna y los enormes requerimientos económicos y físicos que son realmente necesarios para convertir esa idea en realidad. Pero la verdadera esencia de esta clave genética está en no perder la perspectiva, ni la idea, ni de la estructura. Hemos visto ya cómo una excesiva dependencia de la estructura garantiza que la mayoría de las ideas o se estanquen o no lleguen a manifestarse, o peor aún, que terminen lejos de lo que fue su perspectiva original. Tal y como hemos contemplado, hay una gran capacidad para la magia en esta 60 clave genética, y algunos encontrarán irónico que este don se llame realismo. En verdad, el realismo, en su sentido más auténtico, siempre implica magia. Sabemos, gracias a la física cuántica, que toda la materia está hecha de campos vibratorios de energía,
Por lo tanto, todas las estructuras del mundo de la forma son en realidad una ilusión. Hay portes a través de los cuales pueden acontecer algo inesperado. Lo único que se necesita para que la magia suceda es alguna forma de estructura y una mente abierta. Todo esto puede parecer la suma de razonamientos sorprendentemente sencillos, pero lo cierto es que rara vez se halla algo así en el mundo. Habitualmente encontramos gente cargada con el peso de las 60 sombras, es decir, personas que llevan encima construcciones y sistemas realmente impresionantes, pero que están tan identificados con ellos y tan apegados a sus estructuras que estrangulan la idea original. Los humanos no nos sentimos cómodos con la incertidumbre y no confiamos en la magia, razón por la cual nos aferramos a nuestros sistemas, religiones, leyes y sistemas de creencias. Una de las estructuras más sutiles es el propio lenguaje. Las personas con el 60 don pueden ser, por lo tanto, maestros del lenguaje, siempre que no se queden atrapados en él. La lengua no es el territorio, pero es el medio a través del cual se expresa el cambio. Puedes hablar del cambio para siempre y acabar obsesionado solo con ideas y los pensamientos en torno a él. Pero para que algo nuevo entre realmente en el mundo, el lenguaje se tiene que utilizar de manera juguetona, como medio para expresar una frecuencia. Es la frecuencia lo que sostiene la energía del cambio. El lenguaje es solamente el medio para que la música resuene. Todos sabemos que en la magia popular los magos nos distraen y llevan a cabo sus trucos mientras miramos para otro lado. Del mismo modo, el 60 don puede usar el lenguaje u otras formas como medios para distraer a las personas, mientras la verdadera energía se cuela inadvertidamente entre ellos. Este 60 don tiene mucho que ver con la música, ya que es acústico por naturaleza. Todas las nuevas formas que llegan al mundo tienen que entrar a través de esta clave genética. La química humana, en su nivel más hondo, es musical, y los humanos los experimentamos a través de los diferentes estados de ánimo y oscilaciones energéticas. El 60 don demanda una gran aceptación de la duda y de los impredecibles ritmos de la vida. Estas personas han comprendido que los periodos naturales suceden cuando parece que nada se mueve. Esos periodos pueden llegar de repente y marcharse de la misma manera. Provocan cambios de humor y arrebatos súbitos. El 60 don sabe que hay magia en la oscuridad antes de la aparición y sabe que no hay que intervenir en estos procesos esenciales de la vida. Ser realista significa aceptar las limitaciones naturales de esta forma humana sin ser víctima de ellas. La 60 clave genética es parte de una trilogía de claves genéticas, juntamente con la 19 y la 61, codificadas por un aminoácido llamado isoleucina. Se trata del anillo del Gaia, una de las más fascinantes de los 21 anillos codónicos. El anillo del Gaia impide o permite moverse a la conciencia entre las diferentes formas de vida de nuestro planeta. El don de la 19 clave genética, la sensibilidad, tiene potencial de abrir una funcionalidad genética superior en los seres humanos, que nos permitirá experimentar directamente cómo es vivir dentro de otra criatura. Al nivel de esta sensibilidad, este codón permite a toda la vida presente en la Tierra, ya sea animada o inanimada, experimentar la unidad cuántica. La clave genética 60 y 61, así con sus dones, realismo e inspiración, contienen secretos inmensos relativos a este planeta y a nuestro papel dentro de su estructura orgánica. La 60 clave genética representa la densidad puramente material de la propia forma del Gaia.
mientras que la 61, clave genética, apunta a la magia, que está alojada abismalmente en el corazón de la Tierra. El nombre original para el 61, hexagrama de I Ching, es la verdad interior. Y esta es la belleza del anillo del Gaia. Todo, desde las más minúsculas nanopartículas hasta el cosmos, tiene la misma joya brillante de la verdad interior alojada en su núcleo. Es responsabilidad y privilegio de la humanidad funcionar con el más alto nivel de la conciencia del Gaia. Somos sus ojos y sus oídos. Somos su propia mente. Todo lo tiene que valorar. Todo tiene valor. Todo lo que tiene valor está oculto dentro de una forma, dentro de tu cuerpo, dentro del núcleo ferroso del planeta, dentro de la fábrica vibrante que es tu ser interior. Todo se enraiza hacia adentro. Esta es la razón por la que el género humano tiene que descubrir su espacio interior, por lo que debemos girarnos hacia adentro en busca de inspiración. Todas las respuestas a todos nuestros problemas y retos se atesoran dentro de las criaturas y las estructuras de la naturaleza. Y todas aquellas criaturas y estructuras están alojadas en forma microcósmica dentro de cada una de las moléculas de nuestro ADN. El sentido común no se opone a la magia. Es de sentido común permanecer con la mente abierta a todo el universo, porque todo tiene en su núcleo la misma asombrosa luz interior. El Shidi de la 60 clave genética es la justicia divina, el vehículo de la tierra, Merkaba. El 60 Shidi es un Shidi extremadamente extraño. Hay muchas cosas que sencillamente son un misterio, y este Shidi es una de ellas. Lo llamamos justicia divina, pero el verdadero significado de este término en el contexto de los Shidi es bastante diferente de lo que se le otorga habitualmente. Como ya hemos visto, la 60 clave genética se refiere a las leyes y limitaciones que gobiernan el mundo de la materia. A nivel del don, hay una comprensión intelectual que estas leyes no son lo que parecen, lo que se refleja en la moderna visión científica de la física cuántica, y de que parece que hay una fuerza operando más allá de las leyes que gobiernan la realidad física. Esta fuerza puede llamarse Dios, gracia, magia, destino o incluso oportunidad, pero el hecho es que está fuera del control humano. Cuando un ser humano alcanza este estado sídico, nos encontramos ante un evento raro, porque al estar todos conectados en el campo de conciencia universal, este acontecimiento tiene repercusiones sobre toda la vida sensible. No importa si la persona en ese estado sídico ve y está junto a otro ser humano o no, pues su realización genera tal oleada en el océano de la conciencia humana que las olas de esta alta frecuencia aumentarán la vibración de todos los seres humanos, dependiendo de la cualidad, sabor de este Shidi, es decir, su código específico. La elevación de la conciencia podría afectar a nuestro universo de muy diversas maneras. Alguien que alcanza, por ejemplo, el Shidi de la 25 clave genética, el amor universal, activa una enorme apertura en el campo colectivo del corazón que rodea y conecta a todos los seres y criaturas de nuestro planeta, e incluso más allá de él. Un evento tal puede conducir a todo tipo de progreso en el mundo humano de la forma. Cuando un ser humano alcanza la autorrealización a través del 60 Shidi, sucede algo muy extraordinario y a la sombra de la conciencia algo muy aterrador. Las leyes fundamentales que gobiernan la existencia física se destraban y en algunos casos se desmiembran todas a la vez. A nivel genético colectivo, este tipo de evento se conoce como mutación del marco de lectura. Cuando ocurre una cosa así, el marco de lectura de todo el ADN humano cambia,
hasta el punto de que varía por completo la forma en que se traduce el código genético. A nivel macrocósmico, este evento no ha sucedido muy a menudo en la historia de la humanidad, y por esta razón el 60 Shidi es todavía un misterio. La verdadera justicia, realizada a nivel divino, es un fenómeno que los seres humanos no podemos entender fácilmente. Sin embargo, el advenimiento de la justicia divina se representa en la psique colectiva y se refleja a través de las 60 claves genéticas y de su contraparte química en el ADN. Casi todas las culturas tienen mitos o religiones que describen un día futuro en el que Dios descenderá sobre la tierra y pronunciará su juicio sobre todos los seres vivos. Este mito encarnado, por ejemplo, en la noción cristiana de juicio final. Es una aburrida interpretación del poder de las 60 Shidi, que es lo que entendemos por justicia divina. Dado que los humanos pensamos en términos de moralidad, generalmente observamos la justicia desde la perspectiva del castigo y el premio. Con demasiada frecuencia lo observamos en términos de retribución. Hasta nuestros más sofisticados sistemas espirituales y científicos piensan en la vida en términos de causa y efecto, o karma. Todo esto se debe a las limitaciones que supone estar apresados dentro de una realidad dual. Sin embargo, el verdadero concepto de justicia no es tan absoluto limitado por leyes. Sería mejor describirlo como un proceso no causal. Cuando algo es no causal, significa que no sucede por ninguna razón que podamos ver o entender. En una realidad no causal, las causas no conducen a los efectos y por lo tanto no puede existir la justicia tal y como la entendemos en este mundo. Si uno matara a otro en un mundo no causal, no sería nunca castigado. No habría un concepto como la dualidad. Por lo tanto, no podría existir ese ser separado dispuesto a cometer ese crimen. Entonces, ¿cómo imaginar una realidad así? La respuesta es que no podemos. El 60 Shidi realmente sí representa el juicio final. Es el final de todas nuestras ilusiones sobre lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El 60 Shidi destroza todas las leyes de nuestra realidad, empezando por la ley del tiempo. Donde quiera que veamos la secuencia del tiempo, el 60 Shidi lo experimentará continuamente como un sempiterno presente. No hay ningún horizonte de eventos o sentido de linealidad, lo que significa que quien manifiesta este Shidi viajará a través del tiempo. La segunda ley que rompe el 60 Shidi es la ley que mantiene unida la forma misma y que conocemos como gravedad. En otras palabras, estas personas son capaces de viajar no solo a través del tiempo, sino a través del espacio. Este Shidi destroza la ley de la gravedad que mantiene unidos los átomos y que sostiene el orden de nuestro cosmos. Nuestra mitología popular contiene muchas historias de testigos oculares que han visto gente volando o seres de otros planetas llegar a la Tierra. Algunos de estos eventos se pueden explicar como manifestaciones de este Shidi. Muchas de las grandes escuelas esotéricas, entre ellas la tibetana, la taoísta y la egipcia, han detallado historias de maestros que alcanzaron el cuerpo de luz o el cuerpo del arco iris. Son ejemplos en los cuales las leyes que gobiernan el mundo de la forma han quebrado, lo cual se manifiesta a través de una mutación del vehículo físico del cuerpo. En India existe un mítico yogi del Himalaya llamado Babaji. Muchos mitos giran alrededor de este hombre, del cual se dice que se materializa en la forma que aparece y desaparece de tanto en tanto a lo largo de los siglos. Otras culturas tienen leyendas similares a historias que encienden la imaginación popular, pero que a la luz de la conciencia general se consideran puras supersticiones.
Hay una enorme cantidad de magia oculta en las 60 Siddhi. Es magia verdadera, porque no es causal. No se puede aprender, enseñar o imitar. Cada vez que un ser alcanza la iluminación a través de las 60 Siddhi, la magia llega vertiéndose a través de este ser y se convierte en un fenómeno, en un símbolo de la descomposición de las leyes de la forma. A nivel colectivo, el 60 Siddhi será una de las últimas Siddhis en despuntar. Esta es la razón por la que siempre lo hemos interpretado como el juicio final. Cuando el 60 Siddhi comience a propagarse en múltiples seres humanos, será el final del mundo tal y como lo conocemos. Todas las cosas se revelarán entonces en su verdadero sentido. Las leyes que sostienen la Tierra se requebrajarán y nuestro planeta comenzará a transmutar. El 60 Siddhi se conoce como Merkaba en varias escuelas esotéricas o también como carro de luz. El verdadero Merkaba colectivo es la propia Tierra, el espíritu del Gaia. Cuando la Tierra desaparezca, lo hará rápidamente y todas las células que hayan adquirido la conciencia que hoy conocemos por Gaia se trasladarán a otra realidad. Solo entonces sabremos lo que significa justicia divina. Y de cualquier manera, no tendrá ningún significado a nivel individual. No tenemos ni idea de cómo será este evento o cómo se sentirá. Pero aquellos que tienen el 60 Siddhi son los que portan la llave de esta mágica ocurrencia final. Y lo que debemos recordar es que desde el punto de vista del 60 Siddhi ya ha sucedido. Cada ser humano sabe que es en nuestro futuro, ya que reposa secretamente codificado en lo más hondo de las limitaciones de nuestro ADN material. En todo caso, algunas leyes divinas ocultan aquellos aspectos más elevados de nuestra propia naturaleza. Tenemos que evolucionar para ser capaces de verlos por fin, y para ello, las dos grandes leyes que tenemos que superar son la gravedad y el tiempo. Estas dos leyes no son absolutas, sino relativas a nivel de la conciencia. La hélice binaria de nuestro ADN está compuesta a nivel microcósmico por estas dos leyes. El ADN sostiene la memoria y ésta actúa como la vida, desarrollando la estructura local para la vida sensible. La evolución demanda tiempo y la localización demanda espacio. Cuando la conciencia va más allá de estas dos leyes, ambas pueden observarse, no como falsas, sino como simples improntas de baja frecuencia de las leyes divinas superiores. Más allá de nuestra forma humana, existen otras realidades y dimensiones. El cosmos está lleno de abundantes formas de vida interdimensionales. En formas más avanzadas de vida, el espejo de ADN deja de ser una estructura binaria y pasa a ser una hélice triple. La triple hélice une a todos los seres más allá del espacio y del tiempo y libera la conciencia para viajar sin trabas a través del cosmos. Sin embargo, no puede sostener una forma de vida basada en el carbono. Necesita una estructura o un vehículo mucho más sutil, la geometría subyacente del propio universo.